Para mí es más que un placer y un privilegio. Gracias, pueden retornar a sus asientos, no lo voy a dejar de castigo. Más que un placer, es un privilegio el que se me haya permitido poder traer la palabra de Dios en esta noche. Nos hemos gozado grandemente en esta congregación. Gracias primeramente al Señor y gracias al hermano pastor, doctor Roberto Amorós, por darme esta oportunidad para traer la palabra de Dios. En esta noche, mi nombre, antes de nada, mi nombre es Cándido Bienvenido y somos parte del cuerpo de ancianos de la Iglesia Bíblica Cristiana de la Romana. Estamos allí sirviendo al Señor, adjunto de nuestro hermano pastor, el reverendo Víctor Cruz Baret. También dirigimos el Ministerio de Caballeros y también somos profesores allí en la escuela dominical. En esta noche me acompañan parte de mi familia. Hubieron dos que no pudieron venir porque cuando íbamos a salir para acá ellos llegaban de otra actividad y estaban un poco cansados y tuvieron que quedarse. Pero aquí está mi esposa que me acompaña, la hermana Verónica Castro. Y la jovencita que estuvo cantando hace un rato también, Candiver, que es mi hija mayor. Para cada uno de nosotros es un placer estar aquí en este lugar. Yo quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de Efesios, capítulo 4, y vamos a leer algunos versos, pero antes de leer esos versos, yo quiero que ustedes me den la oportunidad de decir unas cortas palabras de un poema bien cortito, un poema cortito que se llama El Buen Pastor. El Buen Pastor. Dice así el poema. Era de noche. Rugiente lluvia sin cesar caía. El viento aislado en sordo cataclismos, con negras nubes el profundo abismo, sin luz de estrella, con furor cubría. A intervalos, perdida entre los breñales, una oveja infeliz podía verse. Una oveja infeliz podía verse, incapaz de salvarse o de moverse, pues su piel desgarraban los zarzales. Y al fulgor del relámpago brillante, cuya luz en las gotas reflejaba, un pastor sollozando se miraba su ovejita buscando delirante. Y al hallarla en los bordes de un abismo, la colmó de un cariño nunca visto. Era el dulce pastor, mi amado Cristo, y la oveja perdida era yo mismo. Cristo es el buen pastor y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Vamos a leer en Efesios capítulo 4. Efesios, la carta de Pablo a los Efesios capítulo 4. Y vamos a leer a partir del verso 17. Quiero, por favor, me excusan nuevamente que estemos sobre nuestros pies para rendir honor a la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, verso 17. Yo voy a leer y ustedes pueden seguir la lectura con la vista. Dice allí la palabra del Señor. Cualquier pequeña diferencia, yo tengo la versión del 95. Si notan cualquier pequeña diferencia, que tengo esa versión. Pero básicamente es la misma. Dice la palabra de Dios. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Estos, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero vosotros no habéis aprendido así sobre Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús,
en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dice el verso 25, por eso, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. El Señor añada bendición a su divina y santa palabra. Gracias, pueden retornar a sus asientos. El Señor Dios, cuando creó al hombre en el principio, dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Mostrando esto, que el propósito de Dios desde el principio era que el hombre reflejara su imagen, de que nosotros llegáramos a reflejar la imagen de su Hijo. Pero venido el pecado al mundo, esta imagen perfecta que estaba en el hombre, la imagen moral que venía de Dios, fue corrompida producto del pecado. Y se perdió esta imagen que Dios había puesto en el hombre cuando dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Pero Dios en su gran amor proveyó el medio para que nosotros recuperáramos esa imagen perdida allí atrás. Y Él proveyó a Cristo el Señor, quien es su misma imagen, la imagen misma del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Por eso, todo aquel que acepta a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, todos nosotros estamos llamados a reflejar la imagen de Cristo en nuestras vidas por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Por eso, cada uno de nosotros está llamado en el transcurso de nuestra vida, en un proceso de transformación, a ir reflejando cada día la imagen de Cristo y reproduciendo el carácter de Cristo en nuestras vidas. En esta noche, yo quiero que veamos brevemente aquí en el libro de Efesios cómo Pablo nos habla acerca de cómo nosotros debemos reflejar, debemos reproducir el carácter de Cristo en nuestras vidas. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cómo debemos andar para que Cristo se haga manifiesto a los demás? Vamos a tener unas cortas palabras de oración antes de entrar en materia, reproduciendo el carácter de Cristo en nuestras vidas. Oremos. Soberano Dios y amante Padre Celestial, en esta noche, mi Señor, agradecemos nuevamente esta oportunidad que tú nos has brindado de poder estar, mi Señor Dios, en esta congregación, alabando y glorificando tu nombre. Grato es, mi Señor Dios, poder estar con nuestros hermanos. Como dice tu palabra, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Gracias, mi Señor Dios, porque dice tu palabra que allí tú envías bendición y vida eterna. Te rogamos en el nombre de Jesús, mi Señor, que tú uses tu palabra con poder, así como nosotros hemos sido edificados, que los hermanos, mi Señor, aquí presentes puedan ser edificados en tu palabra y que aquellos, mi Señor Dios, que están en este lugar que no te conocen, también puedan ser convencidos por tu Santo Espíritu de pecado, de justicia y de juicio, y puedan aceptar al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Muchas gracias, mi Señor. Sigue dirigiéndonos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Reproduciendo el carácter de Cristo.
Pablo, quien escribe esta carta, y como mencionaba, esta carta a los Efesios junto a Filipenses constituyen de las cartas que fueron escritas desde la prisión. Y Pablo escribe esta carta a los hermanos de Éfeso con un tema primordial, que es la presentación de este cuerpo que llegaría a ser lo que se conoce hoy como la iglesia. Toda la carta a los Efesios habla acerca de la iglesia. Por eso Pablo comienza hablando en los primeros capítulos de cómo hemos sido elegidos por el Señor, de que hemos sido predestinados para ser adoptados como hijos de Dios. Cómo habla de las bendiciones espirituales que tenemos en los cielos. Y habla de cómo se forma este cuerpo junto a los gentiles con los judíos. Forma este cuerpo nuevo que se llama la iglesia. Y aquí en el capítulo 4, comienza a hablar acerca de cómo el ejercicio de los dones es utilizado para preservar la unidad del cuerpo. Pero no solamente debemos saber, y Él no quiere que sepamos acerca de cómo deben darse las cosas dentro del cuerpo de Cristo, sino que Él habla de cómo debe ser nuestra relación con el mundo y cómo debe ser nuestro andar delante de ellos. Por eso, Él comienza hablando primeramente allí en el verso 17 de que nosotros no debemos vivir como los inconversos. Todo creyente que ha aceptado al Señor Jesús como su Salvador no puede seguir viviendo como los inconversos. Toda persona que viene a Cristo tiene que experimentar un cambio en su vida. Dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces tiene que haber un cambio en su vida. Nosotros cuando venimos a Cristo somos regenerados a través del Espíritu Santo. El Señor pone hace una nueva criatura de nosotros, hace una nueva creación en nosotros y por lo tanto tenemos que comenzar a vivir en vida nueva. Pero hay muchos hermanos, muchas personas que aceptan al Señor Jesús, entre comillas, y pretenden seguir viviendo de la misma forma que vivían antes de aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Y parece que esto era lo que pasaba aquí con los hermanos de Éfeso, porque Pablo allí le está dando un consejo, hace una admonición hacia ellos, porque parece que había hermanos dentro de la congregación que pretendían seguir viviendo de esta forma o tenían una conducta desordenada y vivían de esta forma. Y él le dice allí en los versos 17 al 19, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Estos, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Allí Pablo hace esta admonición de que no debemos vivir como un inconverso y explica entonces cuál es la característica del inconverso. Y él dice allí en el verso 17 y la parte A del 18 que los inconversos andan en la vanidad de su mente. En la vanidad de su mente. Ya nosotros como creyentes no podemos andar como ellos andan, no podemos vivir como ellos viven, que ellos viven nada más en su vanidad. Si usted conversa con un inconverso, se da cuenta de que las cosas que hablan, todo lo que hablan, lo que sale de su boca, es vanidad. Y la palabra vanidad significa vacío, vacuo, porque no hay nada en ellos. Como no tienen a Dios en su corazón, tienen su mente puesta en las cosas de este mundo que son vanidad. Que son vanidad. El creyente no debe tener su mente puesta en las cosas de este mundo porque ellas son vanidad. Y el inconverso anda en la vanidad de su mente. Romanos capítulo 1, verso 21.
menciona allí qué pasa con estas personas. Dice allí el verso 21, ya que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, dice la parte C, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Se envanecieron, dice, se envanecieron como no quisieron reconocer a Dios. Dice, se envanecieron en sus razonamientos. Andan en la vanidad de su mente. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 3 y 4. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Esto es, entre los incrédulos, a quienes el Dios de este mundo les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice que el incrédulo, el Dios de este siglo, les cegó el entendimiento. Por eso andan en la vanidad de su mente. Y nosotros como creyentes ya en Cristo Jesús no podemos andar como ellos andan en la vanidad de nuestra mente. Colosenses capítulo 3, verso 1 y 2 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira, ¿qué? En las cosas de arriba, no en las de la tierra. Bendito sea el Señor. Esa debe ser la actitud del creyente. Poner la mira en las cosas de arriba. Ya no andéis, dice Pablo, como los otros gentiles, como los inconversos, como los que no conocen a Dios, porque estos tienen la mente vacía. Eso es lo que dice en resumen. Estos tienen la mente vacía y nosotros no podemos vivir como ellos con la mente vacía. Otra característica de ellos es que están muertos espiritualmente. Verso 18 en la parte B de Efesios capítulo 4 dice allí que estos están ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Están muertos espiritualmente, ajenos de los pactos de Dios, es decir, separados de los pactos de Dios. El hombre en su condición natural, el inconverso, el gentil, mientras no conoce a Dios, mientras no haya oído de Dios, dice, está ajeno, separado de los pactos de Dios por el pecado de Adán allá en el huerto del Edén. Se produjo una separación y esa separación llega hasta hoy. Y ellos están muertos espiritualmente, ajenos a los pactos de Dios. Salmo capítulo 14, verso 1, dice la palabra de Dios, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Oiga, como que le dice allí la palabra, aquel que dice en su corazón que no hay Dios, le llama necio. Necio. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. El necio es una persona que aunque sabe que existe Dios, vive como si éste no existiera. Y lo niega, pero él sabe que existe. Y dice que eso es una persona necia. Y muchas veces hay creyentes, habemos hermanos que nos llamamos hermanos y vivimos, a pesar de que estamos aquí alabando, vivimos como si Dios no existiera. Porque llevamos vidas no productivas delante del Señor. Llevamos vidas que no son vidas abundantes, sino que vivimos en escasez porque no reconocemos que Dios está ahí. No le creemos a Dios. Dice la palabra que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y hay muchos creyentes, mira, hay muchos creyentes que le oran a Dios, pero no creyendo que le va a contestar. Y dice Pablo, no anden así. No anden así. Ellos están muertos espiritualmente. Nosotros tenemos vida y vida en abundancia. Porque estamos en el Dios de la vida. Efesios capítulo 2, verso 12. Allí Pablo dice que en aquel tiempo estabais sin Cristo,
alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estamos ajenos a los pactos de Dios, de la promesa de Dios, sin esperanza y sin Dios. Pero ahora en Cristo Jesús podemos acercarnos a Dios y pertenecer a este pueblo que se llama la iglesia. Por eso dice la palabra: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Efesios capítulo 4. No debemos vivir como los inconversos, porque estos andan en la vanidad de su mente. Estos están muertos espiritualmente y se han entregado a toda clase de pecado. Verso 19. Verso 19. Dice allí: estos, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Hay muchos creyentes que son muy fieles asistiendo a los cultos, son muy fieles dando sus ofrendas, sus diezmos, son muy fieles participando en la congregación. Pero mire, esta carta, es bueno recalcar, no fue escrita a inconversos. Esto fue escrito a creyentes. Y eran personas que, llamándose creyentes, llamándose cristianos, estaban viviendo desordenadamente. Dice que los otros gentiles están entregados al libertinaje, cometiendo con avidez toda clase de impureza. ¿Cómo puede un creyente llamarse creyente y poder estar cometiendo toda clase de impureza, viviendo en impureza delante del Señor? Viviendo en fornicación, en adulterio, en homosexualidad, en drogas, cometiendo toda clase de cosas y decir que es creyente. Una persona que viva en esta condición y dice que es creyente no está reflejando, no está reproduciendo el carácter de Cristo en su vida. Todavía el viejo hombre está patente en esa vida. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Aborrece el pecado. Dice que estos han entregado a toda clase de pecado. Yo conozco creyentes que están en esa condición y dicen: yo soy creyente. Pero ¿cómo tú eres creyente si tú estás en esa condición? Haciendo toda clase de cosas. Dice la palabra del Señor que el que practica el pecado es del diablo. En primera de Juan dice: el que practica el pecado es del diablo. El creyente no puede vivir en una vida de práctica pecaminosa. Podemos pecar porque estamos en la carne y en un momento dado podemos caer, pero no podemos vivir en una vida de práctica pecaminosa, porque el Espíritu Santo en nosotros nos redarguye para que no vivamos en una vida de práctica pecaminosa. Por eso un creyente verdadero no es un creyente que vive practicando el pecado. Efesios capítulo 2, verso 1 al 3, dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice allí, fíjese el verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, no más, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Bendito sea el Señor. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. Y dice el verso 3, entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero ya no más, dice Pablo, porque eso era en otro tiempo.
en otro tiempo. Por eso Pablo hace esta admonición aquí, comienza en esta parte que habla acerca de la nueva vida en Cristo, diciéndole que no andemos como los otros gentiles. Andan en la vanidad de su mente, tienen el entendimiento entenebrecido y están muertos espiritualmente y cometen con avidez toda clase de impureza. Toda clase de impureza. Ahora bien, ¿qué recomendación da Pablo para que nosotros podamos reproducir el carácter de Cristo en nuestra vida? Para que nosotros podamos vivir en pureza. ¿Qué dice Pablo acerca de esto? Él está diciendo, no vivan como ellos, pero él todavía no nos ha dicho qué hacer. Dice, no vivan como ellos y muestra la característica de ellos para que sepamos las cosas que ellos hacen. Ahora Pablo, en los versos siguientes, nos va a hablar de las cosas que debemos hacer para nosotros reproducir el carácter de Cristo en nuestras vidas, reproducir la imagen de Cristo y vivir en pureza y santidad delante del Señor. En primer lugar, Pablo nos da 3 cosas que debemos hacer. Y la primera que él dice allí en el verso 22 es que debemos despojarnos de la naturaleza pecaminosa, es decir, del viejo hombre. Leo desde el 20, dice, pero vosotros no habéis aprendido así sobre Cristo. ¿Cómo? Como a vivir como los inconversos. Si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Dice el verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. Aquí Pablo usa una metáfora del vestido, una metáfora de la ropa, y habla de que nosotros, así como nos quitamos la ropa cuando vamos a bañarnos, a desvestirnos, tenemos que desvestirnos del viejo hombre, quitando esa ropa que traemos de nuestra casa cuando nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. La persona, cuando viene a Cristo, trae todas esas cosas de allá atrás, las cosas que le enseñaron, las cosas que aprendió en su entorno, las cosas que el mismo mundo le ha ido inculcando. Y todas esas cosas vienen con nosotros. Y Pablo dice allí, todas esas cosas forman parte de la vieja naturaleza. Y dice Pablo allí que tenemos que despojarnos, tenemos que desvestirnos del viejo hombre, como si nos quitáramos una ropa. Despojarnos de la naturaleza pecaminosa. La diferencia entre el que no conoce al Señor y el que conoce al Señor es que el que no conoce al Señor peca aunque no quiera. Pero el que conoce a Cristo tiene el Espíritu Santo en su vida y tiene la capacidad de poder deshacerse de todas estas cosas. Por eso Pablo dice allí, fíjense que Pablo no dice allí, oren al Señor a ver si Él les despoja de estas cosas. No dice el texto. El texto está allí en infinitivo, imperativo. Está diciendo, despójense, quítense, desvístanse. Hablando de que nosotros tenemos la capacidad de quitar todas estas cosas de nuestras vidas. Despójate del viejo hombre. Quítate el viejo hombre de tu vida. Ay, es que yo tengo este problema que traigo de hace años. Yo me convertí, pero todavía yo no he podido quitarme eso. Yo estoy rogándole a Dios que me lo quite. Y yo sé que yo tengo ese problema y tengo ese pecadito que está ahí, pero yo estoy orando a Dios para que me lo quite. Mira, aquí no dice Pablo que le ruegue a Dios que te lo quite. Dice, quítatelo. Si tú tienes el Espíritu Santo, tú tienes la capacidad para quitártelo. Dice la palabra que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y ese Espíritu está en nosotros y ese Espíritu nos ayuda
Y nos da y nos capacita para nosotros poder entonces deshacernos del viejo hombre, de la vieja naturaleza. Decirle que no. No es que ella va a desaparecer, ¿eh? Ella no va a desaparecer porque ella está ahí. Y ella va a tratar todo el tiempo de afrontarse, como decimos en Dominicana, de estar afrentosa. Pero la forma en que está escrito esto hace alusión de que esto es de manera continua. De que cada día, cuando la naturaleza venga de afrentosa, tú le digas, no, quédate quieta. En el nombre del Señor. Quédate quieta en el nombre del Señor. Despojaos del viejo hombre. Usado allí como metáfora. Colosenses, capítulo 3, también allí habla acerca de esto. Dice allí, verso 9, Colosenses capítulo 3. No mintáis los unos a los otros, habiendo ¿qué? Despojado del viejo hombre con sus hechos. Bendito sea el Señor. No mintáis los unos a los otros. Dice, es una característica de que usted ya se despojó de ¿qué? Del viejo hombre. Del viejo hombre. Romanos capítulo 6, verso 6. Romanos capítulo 6, verso 6. Dice allí, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Bendito sea el Señor. El creyente tiene la capacidad de decirle que no al pecado. El creyente tiene la capacidad de despojarse del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos por el Espíritu Santo que está en su vida. Es lo primero que tenemos que hacer. No quedarnos ahí a esperar. No, yo estoy rogándole al Señor que me lo quite, que me quite este pecado, que yo no he podido con él. Usted lo que está es aprovechándose. Usted lo que está aprovechando. Porque Pablo da instrucción precisa y dice allí, despójate, quítate el viejo hombre en cuanto a la pasada manera de vivir. En segundo lugar, Pablo recomienda, verso 23, después de despojarnos del viejo hombre, que debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Verso 23, dice allí, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y la gente que renueva nuestra mente es la palabra de Dios. Nosotros venimos con esa mente podrida al Señor. El Señor cambia nuestras vidas, nos da una nueva naturaleza, pone en nosotros el Espíritu Santo y a través de la palabra va renovando nuestra mente. Tiene que haber primeramente un cambio en tu mente para que entonces pueda haber un cambio en tus valores. Porque, oye, el Señor es sabio, Dios es sabio y poderoso. Y Él conoce las cosas y Él sabe lo que debemos de conocer. Porque todas las cosas vienen ¿de dónde? Es de ahí dentro. El Señor decía que todos los pecados salían del corazón. Y cuando se habla de corazón, se está hablando del centro del hombre, se está hablando de su mente, de su interior. Se usa como sinónimo. Y Pablo dice, y tienes que renovarte en tu interior, en tu mente. Tienes que despojarte del viejo hombre, renovar tu mente, para que entonces pueda cambiar tu escala de valores, y tu escala de valores puedan cambiar tus hábitos, y tus hábitos puedan entonces cambiar tu vida. Porque todo comienza en la mente. Y cuando nosotros cambiamos nuestra mente, cambian nuestros valores, cambian nuestros hábitos y entonces somos transformados. Somos transformados. Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Romanos capítulo 12. Allí Pablo lo explica también. Verso 1 y 2.
Dice verso 1, por lo tanto, hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es lo más lógico que podemos hacer si Dios ya nos ha salvado, es lo que dice el texto. Presentarnos delante del sacrificio vivo. ¿Sabe por qué dice vivo? Porque el sacrificio en la antigüedad se presentaba ya muerto y no podía mandarse del altar, pero nosotros sí podemos salir huyendo. Y Pablo está diciendo, oye, un sacrificio vivo, pero tú tienes que quedarte ahí y aguantarlo ahí, diciéndole que no al mundo, diciéndole que no al pecado y sí a la voluntad de Dios. Y dice el verso 2, y ahí lo pone más claro, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bendito sea el Señor. Esa voluntad de Dios es buena, agradable y es perfecta. Fíjense allí que Pablo dice en el verso 2, no os conforméis. Está hablando de tomar la forma del mundo, la forma del siglo, la forma del entorno, la forma de la moda. Tomar la forma, conformarse. Y usa una raíz allí, hebrea, griega, es gema, que habla de tomar la forma, pero solo cambia la forma exterior como el camaleón. Esta raíz. Solo habla de cambiar la forma exterior. El camaleón, si está en un palo que es verde, se pone verde. Si está en un palo que está medio amarillo, se pone amarillo, pero sigue siendo un camaleón. Y no es lo que quiere el Señor. El Señor dice, no os conforméis a este siglo. No cambien como el camaleón y se acomoden a las circunstancias. No, eso no es lo que quiere el Señor. El Señor quiere que nosotros nos transformemos, que significa que viene de metamorfosis. Metamorfosis, que habla acerca de cambiar la esencia del individuo desde adentro hacia afuera. Porque si usted ve un insecto cuando experimenta metamorfosis, por ejemplo el mosquito pasa por diversas etapas en la metamorfosis, larva, pupa, ¿verdad? Larva, pupa, mosquito, pero la larva no es mosquito, es larva. Si usted lo saca y lo deja ahí, sigue siendo larva, no va a ser mosquito nunca. Mientras se va transformando, cada etapa es diferente a la otra porque cambia su esencia y al final es un mosquito. Así Dios quiere que nosotros vayamos cambiando mirando a Cristo a través de la palabra de Dios, como dice 2 Corintios 3:18, porque somos transformados como un espejo a la misma imagen del Señor, de gloria en gloria. Y nosotros viviendo en santidad progresiva, vamos reproduciendo el carácter de Cristo y nos vamos pareciendo cada día más y más y más y más a Cristo. Pero tiene que haber, mire, una renovación en su mente. Y esa renovación la da, como lo dije anteriormente, la palabra de Dios. Esa renovación lo da la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Dice allí que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y dice el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, completo, enteramente preparado para toda buena obra. El texto allí habla acerca de que es útil para enseñar. La palabra abarca tanto el área de creencia como de conducta. Por eso nos enseña que creer nos redarguye y nos muestra la creencia incorrecta. Por eso dice para redarguir. Nos corrige la conducta incorrecta y nos muestra la conducta correcta, que es instruir. Por eso enseñar, redarguir, corregir e instruir, tanto en conducta como en creencia. Por eso a través de la palabra vamos creciendo, vamos cambiando, nuestra mente se transforma y podemos entonces hacer lo que dice allí en Efesios capítulo 4, verso 24, que es la
tercera recomendación que nos da Pablo para reproducir el carácter de Cristo. Verso 24, Efesios capítulo 4, verso 24, dice allí: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Despojarnos, desvestirnos del viejo hombre, transformarnos, renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Entonces, ya en esta condición, vestirnos del nuevo hombre, dice allí, creado en la justicia y santidad de la verdad. Pablo vuelve y usa la metáfora del vestido, y esto indica una continuidad cada día en la vida del creyente de ir adoptando, poniéndose, imitando la vida de Cristo en su vida. Imitando la vida de Cristo. Cuando habla allí el nuevo hombre, está hablando de la nueva vida en Cristo. En Cristo tenemos una nueva vida, una nueva naturaleza, y tenemos que vestirnos de ella, vestirnos de ella. En 2 de Pedro capítulo 1, verso 4 dice la palabra que somos partícipes de la naturaleza divina. Somos partícipes de la naturaleza divina. Colosenses capítulo 3, verso 10, donde leímos anteriormente, leímos el 9 que dice que debíamos despojarnos del viejo hombre, y dice el 10, y revestidos del nuevo, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Tenemos que quitarnos la vieja vestidura de la vida antigua, renovarnos en el espíritu de nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre. Dice que se va renovando cada día hasta el conocimiento pleno. Y segunda carta a los Corintios 3:18, que lo mencionamos ahorita, habla acerca, ¿verdad? Allí dice: por tanto, todos nosotros, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos ¿qué? Transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. Romanos capítulo 6, verso 4 habla de que ya en Cristo Jesús nosotros tenemos que andar en vida nueva, en vida nueva. Entonces no podemos seguir viviendo como los otros gentiles, sino que tenemos que despojarnos de la vieja naturaleza, renovarnos en el espíritu de nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre que es Cristo Jesús. Cada día Cristo tiene que reflejarse más y más en mi vida, y yo tengo que ir muriendo. Cristo tiene que parecerse cada día, tiene que ir reproduciéndose cada día. Tiene que haber menos de Cándido y más de Cristo. Menos de Cándido, más de Cristo. Menos de Cándido, más de Cristo. Cada día, cada día, cada día. Y como le dije, es un proceso continuo. Despojándonos, renovándonos y vistiéndonos del nuevo. Despojándonos, renovándonos cada día a través de la palabra y vistiéndonos del nuevo. Andando en pureza y santidad. Reproduciendo el carácter de Cristo, para que la imagen de Cristo, el carácter de Cristo, se haga patente en la vida de cada creyente. Y aquí Pablo, Efesios capítulo 4, entonces, después de dar esta recomendación, menciona entonces algunas cosas prácticas que se dan en la vida y que tenemos que ir desechando. Y la voy a leer rápido así. Por eso él dice allí, verso 25, capítulo 4. Por eso, desechando la mentira, hablad verdad. ¿Y por qué él dice eso allí? Porque habían hermanos que hablaban mentira. Y cualquiera diría, no, pero ¿cómo es posible que miren, hay hermanos que hablan mentira. Pero dice allí Pablo, oye, desecha la mentira, porque ya tú en Cristo Jesús, vestido del nuevo hombre, tienes que hablar la verdad. Desechando la mentira, hablad verdad los unos con los otros. Mucha guayaba así. Verso 26. Airaos, pero no pequéis.
Porque no toda ira es mentira. No toda ira es pecado. Hay una ira que es buena, se puede decir hasta cierto sentido, que es la ira santa por las cosas del Señor, cuando uno siente ese celo por las cosas de Dios. Pero hay una ira que es pecaminosa. Dice la palabra que en la ira del hombre no mora la justicia de Dios. La ira esa mundana, carnal, no mora la justicia de Dios. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No espere que llegue la noche. Viendo a tu hermano, pídele perdón. Y no es pedirle perdón. Oiga, porque hay muchos hermanos que como ven que no fueron ellos que ofendieron al hermano, no, hasta que cuando él venga yo lo perdono, pero si como él no ha venido, yo no hago nada. Yo estoy bien. Él fue el que me ofendió. Él fue el que me ofendió. Pero la palabra dice que la palabra dice, si tu hermano pecare contra ti, si tu hermano te ofendiere, ve tú donde tu hermano y reconcíliate con tu hermano. No que espere que él vaya donde ti y te pida perdón. No, ve tú donde él y búscalo y resuelve el problema. Y sigue dando las pautas de cómo resolver el problema. Pero dice, eres tú el que tiene que dar el primer paso. No puedes esperar que tu hermano vaya donde ti. Dalo. Él te ofendió, ve donde él y reconcíliate con tu hermano. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Es lo que dice ahí en la palabra. Si usted deja eso así, ¿qué va a pasar? El diablo se mete en el medio y vienen los problemas. El que robaba, no robe más. La otra versión dice el que hurtaba. Aquí lo dice, el que robaba, no robe más. Si no trabaja haciendo con su mano lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Hay hermanos que tienen esa boca sucia. Hay que lavársela. Y Pablo se lo está diciendo, oye, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Dice la palabra que la abundancia del corazón habla la boca. Y si lo que está saliendo de tu boca es sucio, corrompido, es porque tu corazón está sucio. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No lo entristezca, no lo contriste. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Hay hermanos que tienen años y años en la iglesia y tienen problemas y no han resuelto ese problema con su hermano. Tuvieron problemas en el 1900 no sé cuánto y estamos en el 2017 y dice que todavía que no le perdona eso al hermano. Oiga eso. Y se hacen llamar hermano. Pero Dios nos perdonó. Nosotros somos peores. Dios nos perdonó y no tomó en cuenta nuestro pecado. ¿Por qué no podemos nosotros perdonar al hermano? Perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Y él sigue hablando allí en el capítulo 5 acerca de todas estas cosas, de cómo debemos andar, de cómo debe ser nuestra vida, de cómo se muestra, cómo se manifiesta, cómo se va reproduciendo el carácter de Cristo en la vida del creyente. En conclusión, nosotros como creyentes no podemos vivir como las personas que no conocen del Señor, sino que estamos llamados a reproducir el carácter de Cristo en nuestras vidas. Para lo que se requiere que, en primer lugar, nos despojemos del viejo hombre, nos quitemos la vestidura del viejo hombre, nos renovemos en el espíritu de nuestra mente y nos vistamos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, en la justicia y santidad
de la verdad. Dejando de hacer esas cosas, esos hechos que no agradan a Dios, y procurando hacer aquellas que son de su agrado y están de acuerdo a su voluntad. Y las personas verán más y más en mí de Cristo, más y más cada día y menos de mí. Si tú vives así cada día, despojándote del viejo hombre y renovando el espíritu de tu mente en la palabra de Dios, y cada día vistiéndote del carácter de Cristo, va a poder reproducirlo en tu vida y vivir en pureza y santidad. Y si tú no has conocido del Señor, tú también puedes reproducir el carácter de Cristo en tu vida. Pero tienes que dar el primer paso, que ya dimos mucho de lo que estamos aquí. Y es aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Y Él va a perdonar tus pecados y te va a dar el don de la vida eterna. Acepta a Cristo como tu Señor y Salvador para que comience entonces a reproducir a Cristo en tu vida. Deja atrás el viejo hombre y vive para Dios en Cristo Jesús. Oremos. Señor, gracias te damos. Gracias, mi Señor, por tu palabra. Gracias por tu misericordia. Gracias, Padre Celestial, porque ellas siempre son fuente de salvación y vida eterna. Ellas son como un balde de agua fría en nuestras vidas. Te rogamos en el nombre de Jesús que esta tu palabra, mi Señor Dios, pueda hacer eco en los corazones y pueda servir, mi Señor, para que nosotros podamos cada día estar pendientes de cómo estamos viviendo, de cómo andamos delante de ti y delante del mundo, y podamos, mi Señor Dios, reflejar a Cristo con nuestras vidas. Que las personas puedan decir: ese es un verdadero cristiano. Gracias, mi Señor. Sigue bendiciéndonos. En lo que resta te lo rogamos, mi Dios. Y sigue con nosotros en todo. Por Cristo Jesús te lo imploramos. Amén, amén, amén. El hermano pastor con nosotros, por favor. El Señor les bendiga, mis hermanos. Gracias, hermano Cándido. Dios te bendiga. Otro aplauso, hermano, fuerte al siervo de Dios. Amén. Nuestro hermano Cándido, bienvenido. Y verdaderamente tenemos, hermano, que mencionar su apellido. Bienvenido por este tremendo tema. Qué bendición. Dios todo lo que hace es con un propósito. Y si no tenemos el carácter de Cristo, no vamos a reflejar a Cristo. Y eso, hermano, es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Que podamos expresar y demostrar el carácter de Cristo. Yo estaba pensando allí, ¿qué necesito yo para tener el carácter de Cristo? Mi pregunta es, ¿qué usted necesita para tener el carácter de Cristo? Dios no puede hablar más claro. Tengo que despojarme. Y después que me dé vista, entonces tengo que vestirme. No me puedo quedar desnudo. Tengo que cubrir mi vergüenza. De vestirme, de mostrar mi flaqueza. Admitir que he pecado. Algo que es muy difícil decir. Señor, lo siento. En el matrimonio decir I'm sorry. No se efectúa esta palabra. Qué bendición si hoy podemos decir: Señor, ayúdame a desvestirme y a vestirme con tu carácter, a ser diferente. No sé si alguien se atreve a inclinar sus ojos y decir: pastor, yo necesitaba estas palabras. Doy gracias a Dios que un hombre de Dios, 4 horas en avión, Dios tiene que soplarlos a los Estados Unidos de América para decirme: tiene que reflejar el carácter de Cristo. No sé quién se atreve a decir: pastor, yo necesitaba estas palabras, ore por mí. Yo quiero
que Dios trabaje y que remueva, saque de mí mi vieja levadura y me ayude a vestirme y reflejar el carácter de Cristo. Habrá una vida que dirá: Dios te bendiga. 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 Ayuda, pastor, ore por mí. Yo quisiera reflejar, Dios te bendiga, el carácter de Cristo. Dios te bendiga. La Biblia dice: el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Qué bendición que tú desde allí te atreverías a pararte y pasar al altar y hacer un pacto. Decir: Señor, voy a pasar al frente para hacer un pacto contigo hoy, el último domingo del mes de julio del 2016. Voy a hacer un pacto contigo. Aquellos que han alzado las manos, venga rapidito, vamos a orar. Vamos todos juntos a orar. Lo que han alzado la mano, lo que a Dios no le habló, no sé, a veces hay cerilla en nuestros oídos. A veces estamos sintonizando diferentes frecuencias a la frecuencia celestial. Pastor, voy a hacer un pacto con Dios. No le estamos hablando a lo que Dios no le habló, estamos hablando a lo que Dios nos habló. Pastor, ore por mí. Es lo que los hermanos pasan. Yo estoy seguro que a través de la red, a través de la pantalla grande, a través de la radio, hay gente que nos están ahora mismo y están alzando sus manos diciendo: Señor, necesito el carácter tuyo. Estoy demostrando otro carácter. Sabrá Dios el carácter de un artista. Sabrá Dios el carácter de una estrella de cine. Sabrá Dios, pero Señor, yo quisiera que tú me des vista. Si tiene que usar un martillo y un cincel para romper mi ligadura con el mundo, Señor, hazlo. No quisiera ser como el camaleón que se adapta a los medios ambientes. Yo quisiera, Señor, que me transforme de adentro para afuera. Saca de mi vida lo que a ti no te agrada. Tú que has pasado al frente, dile: Señor, saca de mi vida lo que a ti no te agrada. Si yo he coqueteado con el diablo, Señor, y demonios han poseído mi alma, Señor, en el nombre de Jesús, reprendo al diablo y cualquier padre altimaña que tenga en mi vida. Señor, saca. Dile, hermano, allí donde tú estás, confiesa con tu boca. Dile: Señor, saca. No se oye, díselo al Señor, hermano. Dile: Señor, saca de mi vida. Oh, Espíritu de Dios, manifiéstate en nuestros medios, Padre eterno. Y queremos, Dios, no solamente estar desvestido, sino que tú nos vistas con ese carácter tuyo, Señor. Oh, en lo que los hermanos oran, es probable que aquí hay personas que nunca han aceptado a Cristo. Gente que dirá: Pastor, yo necesito que ore por mí. Yo nunca he aceptado a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Yo voy a orar por ti. Si es así, dile: Señor Jesús, sálvame. Si tú nunca te has convertido al Señor, haz un pacto con el Señor hoy. Dile: Señor, sálvame. Señor, confieso con mi boca que soy pecador y mis pecados me separan de ti. Señor, hoy hago un pacto contigo de recibir a Cristo. Señor, sálvame, perdóname, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Yo decido aceptarte como mi Salvador personal. Señor, gracias porque lo ha hecho en el nombre de Jesús. Probable que habría una vida que dirá: Pastor, yo hice esta oración. Pregúntale que está al lado tuyo: ¿Te convertiste? ¿Eres cristiano? ¿Eres salvo? ¿Va al cielo? No sé, estoy hablando contigo. ¿Hiciste esta oración para ser salvo? Tú que me estás viendo a través de la red, a través de la pantalla, no sé en qué país tú estás, ¿te gustaría aceptar a Cristo? Si hiciste esta oración, eres salvo. Ve a una buena iglesia, síguenos a través de la gloria a Dios. Yo quisiera orar por aquellos que han pasado al frente. Dígale, alce su mano derecha, dígale: Señor Jesús. No se oye, dígale conmigo, confiéselo con tu boca, dígale: Señor Jesús, en este momento yo hago un pacto contigo y no soy renuente a tu palabra. Señor, te pido que me dé vista. Señor, te pido que me despoje.
Señor, te pido que quite, Padre eterno, esta vestidura que a ti no te agrada del viejo hombre. Señor, y vísteme, Padre eterno, con ropa de galas. Señor, hago un pacto contigo, Señor. Padre, para seguirte. Padre, para servirte. Padre, para hacer tu voluntad, Señor. Padre, gracias porque lo ha hecho. Oh, en el nombre de Jesús. Dile, hermano, conmigo, dile en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús. Hermano, con fe y ahínco, dile, en el nombre de Jesús. Oh, tú que me ves, dile en el nombre de Jesús. Díselo, confiesa. Oh, llévame al altar, en lugares. Oh, Señor, gracias. Gracias, Dios. Padre, hoy hacemos un pacto contigo. Decimos no al mundo y sí a Cristo. Nos despojamos de nuestra vieja vestidura y nos vestimos con la vestidura santa que agrada a Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted lo recibe, denle un aplauso, hermano, al Señor. Saluda al que está al lado suyo y dile: Dios te bendiga. Felicidades, felicidades. Ay, qué bendición. Oh, hermano, salude, dile felicidades. Amén. Felicidades. Solamente Dios pudo hacer esto. Amén. Felicidades. Felicidades. Amén. La iglesia se pone de pies y dile: Señor, llévame. Dile: llévame. Oh, el grupo de oración nos ayuda. Dile al Señor: llévame. Oh, amigo, tú que nos has visto, gracias.